compañeros. Gracias, Estefanía. Resolviendo las preguntas propuestas como tarea, ¿correcto? ¿Qué tal? ¿Cómo está Kiara? ¿Cómo está Michelle? Pade, Marlon, Elizabeth y estimados alumnos por extensión. A ver, vamos a resolver las preguntas y de paso, hola Adela. Adela, hay una gran filósofa española que se llama Adela Cortina, ¿no? Fácil y la lees en la universidad, Adela, porque escribe muy bien, ¿no? Es muy clara, muy didáctica, ¿no? Vino al último congreso de filosofía, aunque no vino en la Universidad de Lima, estuvo de manera virtual, ¿no? Porque se enfermó, pero en un inicio iba a venir. Así es, ¿qué tal Ariadna y Brian? Muy bien, a ver, ustedes me dicen cuál creen que sería la clave. El ingeniero Enrique Salas, postulante a la alcaldía de Lima, dice lo siguiente en el debate municipal. Modernizaré Lima, realizaré más líneas del tren eléctrico y más rutas del metropolitano. Y para implementar estos sistemas de transporte me serviré de los últimos avances científicos y tecnológicos, pues solo la ciencia permitirá el progreso. Precisamente por ello, quien hable y mi equipo decidimos llamar a nuestro partido Orden y Progreso. ¿Qué filósofo creía mucho en la ciencia? Porque la ciencia iba a permitir el progreso. Conte. Muy bien, Antonio, así es. Augusto Conte, ¿no? Recuerden que Conte defendía, estimados jóvenes, o sea, defendía la ciencia como modelo de saber porque se basaba en, en el positum, en lo positivo, en los hechos. Y recuerden también que para él existían, ¿no? Tres estadios. ¿Cuáles eran esos estadios, jóvenes? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los estadios de Augusto Conte? Teológico. Bien. Muy bien, Kaira. Metafísico. Muy bien. Falta uno más. Teológico, metafísico y estadio positivo. Por ejemplo, Kaira, si yo digo, creo que el COVID lo creó Dios porque está amargo con la humanidad, ¿en qué estadio estoy? Teológico. El demiurgo ordena el mundo sensible mirando el mundo de las ideas. ¿En qué estadio estoy? Te digo que el demiurgo, el dios ordenador para Platón, ordena este mundo mirando el mundo de las ideas. ¿En qué mundo estoy? Metafísico. Y si digo que las vacunas, o sea, digamos, las pruebas de vacunas se sometieron a hipótesis, se probaron, se mejoraron, eso sería positivo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Carlos considera que es una gran mentira creer que todos los seres humanos son iguales. A su juicio existen dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Los primeros son superiores porque mandan, son libres y asumen la muerte de Dios. Los segundos, en cambio, son inferiores porque han nacido para obedecer, se guían por la religión cristiana y suelen negar los instintos vitales. La reflexión de Carlo guarda afinidad con las ideas de con Nietzsche. Recuerden que Nietzsche critica, estimados jóvenes, o sea, critica los ideales cristianos, bueno, critica a Occidente porque desprecia la vida, porque no ama la vida, y él entiende que eso proviene, estimados jóvenes, de la cultura griega, esta idea de espíritu apolíneo y dionisiaco, creer que solamente la razón gobernó a los griegos, cosa errada, porque también estaba Dionisios, y esta visión de desprecio al cuerpo se expresa muy bien con Sócrates, muy racional, y con Platón, que creía que el hombre era un alma, un cuerpo, ¿correcto? ¿No?
y que luego el cristianismo lo extiende con la moral del siervo, ¿no? Creer que todos somos iguales, la compasión, nada que ver, ¿no? Para Nietzsche hay que amar la vida, hay que amar los instintos y hay que aceptar la muerte de Dios, ¿no? ¿Cómo los cristianos niegan los instintos vitales? Porque creen que esta no es su verdadera vida y además porque desprecian la sexualidad, ¿correcto? Claro, alguien podría decir, profesor, pero en la Biblia hay un pasaje famosísimo, el Cantar de los Cantares, donde se habla un poco de la vida sexual entre el varón y la mujer cuando ya están casados. Bueno, Nietzsche diría que la monogamia no es, si uno estudia a los primates, a los mamíferos, parece que no. Claro que hay algunos animales, ¿no? Como los pingüinos y más, pero parece que ese no es el caso del hombre. Igual hay mucha represión esto de no desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? Nietzsche igual sospecharía de eso, ¿correcto? Muy bien. Un alumno lee lo siguiente en un libro de historia. Las tribus originarias del África solían practicar sus danzas porque creían que si bailaban bien, los dioses los recompensarían con abundantes lluvias. Según la ley de los tres estadios, ¿en qué estadio se encuentran las tribus originarias del África? En el teológico. Muy bien, jóvenes. Está perfecto. Paula le dice a Ricardo, ¿no te ha ido bien en el examen del centro pre, con el examen de, digamos, ustedes tienen un examen semanal, ¿no? Porque no le rezaste a la Virgen María la noche anterior a tu prueba. En cambio, como yo sí le recé, me fue bien. La explicación que ofrece Paula es de índole religiosa, por ende, para ya que te digan que es índole religiosa, ya te está regalando la respuesta, creo, ¿no? Así es, teológico. Según Nietzsche, en tiempos antiguos, lo bueno y lo malo era definido por los poderosos y la aristocracia. Por ello, lo bueno consistía en ganar dinero, tener confianza sexual y fama. Sin embargo, existían muchos débiles que envidiaban a los poderosos. Por tal motivo decidieron vengarse de los fuertes con el arma de la culpa e hicieron que el aristócrata se sintiese culpable por poseer riqueza y fama. En cierta medida, esta venganza de los plebeyos es lo que conocemos hoy en día como cristianismo. Este es el argumento de la genealogía de la moral, por si alguien quiere seguir esta idea de Nietzsche. De lo anterior se deduce que el cristianismo representa, según Nietzsche, ¿cuál es la clave? Antes de responder la pregunta de Antonio. La B. Muy bien. Ellos ganaron. Ellos ganaron. Se impuso. ¿No? Incluso Nietzsche dice, se vengaron, hicieron que no concilien el sueño. A ver, jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre estadio teológico y estadio metafísico? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre estadio teológico y estadio metafísico? Que en ambos, estimado Antonio, en ambos la pregunta es la misma, ¿correcto? La pregunta es, ¿cuál es el origen del cosmos? Digamos, la diferencia está en la respuesta. El estadio teológico dice que es un ser sobrenatural, que está por encima de la naturaleza y ha creado la naturaleza. Y como es sobrenatural, yo lo comprendo por la fe o por la imaginación, Antonio. Y tres, como lo comprendo por la fe y es un ser sobrenatural, es el momento de la religión, ¿correcto? En cambio, la filosofía, Antonio, el demiurgo de Platón, el primer motor inmóvil, es un ser racional, ¿correcto? Y la facultad fundamental es la razón o la abstracción. Por ejemplo, señor Antonio, el Dios de Tomás de Aquino, cuando Tomás de Aquino habla de su Dios y propone las 5 vías para demostrar su existencia, ¿en qué estadio está Tomás de Aquino? Es buena su pregunta porque ayuda a clarificar, ¿no?
¿En qué estadio estarías? Biológico. En el teológico. ¿Qué creen sus compañeros? ¿Qué cree Anthony? ¿Qué cree Ariadna? ¿Qué cree Gabo? Acá tenemos a Gabriel García Márquez, jóvenes, ¿no? En clase, es un honor para mí, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Nos habrá puesto alguien Dua Lipa, ¿no? Metafísico. A ver, Marlon, señor Marlon, ¿por qué metafísico? ¿Por qué metafísico? La clave es metafísico. La pregunta es ¿por qué? Porque Tomás de Aquino cree en Dios por fe o da razones. O sea, para que sea teológico, tendrías que asumir la existencia de algo por fe. ¿Por qué crees en Dios? Por fe, ¿no? Pero en el metafísico es por razones. Y por eso le dije, Tomás de Aquino y sus 5 argumentos. Tomás de Aquino comprende a Dios por la razón. Por eso estaría en el estadio teológico. Así es, por el fundamento. ¿Correcto? Por el fundamento, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, igual, es interesante la pregunta y espero que te haya clarificado la duda, estimado Antonio. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Estaba recordando, jóvenes, cuando enseñaba en una academia, joven, bastante joven, 2017, 2016, me acuerdo que ingresé, ¿no? Jovencísimo. Eh, y sin exagerarles, ¿ah? Esta semana que vamos a ver hoy día, la tenía en un mes y una semana, ¿no? Sí, más o menos eran, claro, eran 5 clases de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? 5 o 4, no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Recuerdo que me compré un librito de Salazar Bondi, muy bueno, que edita el Congreso de la República, ¿no? Historias en el Perú, historia de las ideas en el Perú contemporáneo, y Salazar habla de cada momento, ¿correcto? Y bueno, ahora lo voy a explicar solo en dos horas, ¿no? Pero es un tema bastante importante. No, gracias también, Antonio. Jóvenes, sigan el buen ejemplo de Antonio. Cualquier duda que tengan, por favor, ¿no? Me la hacen saber porque es mejor disipar la duda, o a ver, es mejor que ustedes disipen la duda acá, que en un examen, en una pregunta, no sepan cuál es, digamos, la clave. Y así que, por favor, con total confianza, me pregunten, ¿correcto? Muy bien. Filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Por qué tiene este título, jóvenes? Porque, claro, en sentido estricto, lo que les he enseñado en las primeras semanas es, estimados jóvenes, filosofía occidental, porque hemos visto a filósofos franceses, alemanes, ingleses, irlandeses, ¿correcto? De modo tal que en algún momento ustedes se van a preguntar, ¿y acaso no hay filósofos mexicanos? ¿No hay filósofos argentinos, colombianos, peruanos? O sea, la filosofía que se gesta en esta parte del mundo, ¿correcto? ¿No? Entonces, un poco esta clase es no dejarle ese vacío conceptual, ¿correcto? Y querer darles una respuesta sobre este tema, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la filosofía que surge en esta parte del mundo. ¿Estamos? Y bueno, esta filosofía, o digamos, la filosofía que surge en esta parte del mundo, se enfrenta a dos problemas fundamentales. El problema del origen, esto ya vino en un examen de admisión, lo recuerdo, cuáles son los dos problemas fundamentales de la filosofía peruana y latinoamericana. Y la clave, si mal no recuerdo, fue problemas del origen y la originalidad, ¿correcto? Origen y originalidad. ¿No? Bueno, esto es similar, ¿no? Problema del origen y la autenticidad. Y cada problema, como ustedes están viendo, se traduce en una pregunta. ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? ¿Y existe una filosofía propia en Latinoamérica y en el Perú? Vayamos por la primera pregunta. ¿Cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? A ver, les pregunto a todos ustedes. Llevan el curso de historia, ¿cierto? ¿Sí?
historia era un curso que me gustaba mucho en en la universidad también tuve un muy buen profesor de historia, apellidaba Chaca, me acuerdo. Nos llevó a Pachacamac, me acuerdo que nos llevó a ver unas pinturas rupestres acá en Villa María, las lomas de Villa María. Digo, ya llevan, muy bien. Ya, entonces ustedes están enterados de los incas, de su cosmovisión, Caipacha, Ucupacha, de Nazca, de la cultura Recuay, Paracas y más. Ya muy bien, ya, perfecto, están enterados. Muy bien. ¿Hubo filosofía en estas culturas jóvenes? O sea, ¿hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Filosofó Pachacute? ¿Los mochicas filosofaron? No, profe, me dijeron en otro salón. Por los guacos que tenemos, parece que andaban pensando en otras cosas, me dijeron. No sé, pero les pregunto, no les pregunto, a ver, ¿filosofaron o no? Sí, profe. Sí, muy bien. Ya, sí, ya, muy bien. Algunos dicen que sí, ya. ¿Por qué? Se preguntaron el origen del universo también. Ya, muy bien. Se preguntaron sobre el origen, ya. Habían preguntas filosóficas. Muy bien. Ahora, señor Antonio, si yo me pregunto cuál es el origen del mundo y me respondo que el mundo ha sido creado por el dios Inti, mi respuesta es filosófica. O si yo me pregunto quién creó el mundo y digo que lo creó Zeus, la pregunta es filosófica, pero la respuesta es filosófica No. porque la filosofía se basa en razones, ¿no? Antes de la filosofía hubo el mito, ¿cierto? Miren, Ujú. yo voy a ser muy sincero con ustedes, los jóvenes. Este es un problema. O sea, este es un problema. Hay posturas que creen, como su compañero Antonio, que sí hubo filosofía antes de la llegada de los españoles. ¿Quiénes lo defienden? León Portilla, filósofo mexicano, lo defiende. Hay un filósofo sueco, pero que no sé si enseña en Ecuador o en Bolivia, Joseph Esterman, ¿correcto? Él tiene un libro muy bonito que leí en la universidad que se llama La posibilidad de una filosofía andina, donde, a ver, les voy a contar el argumento, ¿no? Para que entiendan y juzguen si los convence o no. Lo que él dice es que la filosofía es cosustancial a cada pueblo, o sea, todo pueblo filosófico, ¿correcto? La filosofía no es una propiedad de la sociedad occidental. Así que subo antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, León Portilla analiza una cultura mexicana, él es mexicano, los nahuatl, si no me equivoco. Y él dice, sí, porque ellos se preguntaron qué es la justicia. Castigaban a las personas, tenían un sistema ético. A quienes robaban los castigaban, tú no podías engañar, no podías hacer esto, ¿no? O sea, sí, sí hay un, digamos, ¿no? Un sistema ético, un sistema de justicia, había un sistema ontológico, dice él, ¿no? Había no solamente seres materiales, sino también seres eh, espirituales eh, y más. Entonces, ese es un debate. O sea, quiero que entiendan eso. Pero la pre de San Marcos, en ese boletincito de la semana 5 que antes era la semana 10 recuerdo, eh, la pre de San Marcos asume una postura, o sea, no presenta el problema de manera neutral. La pre de San Marcos dice, no, no hubo filosofía, por eso vean esto, ¿no? No hubo filosofía, ¿correcto? No hubo. Ya, pero, a ver, yo le decía a mis alumnos siempre, ¿no? Esta es una postura, no es como que el aborto está bien o mal, ya está mal, pero es una postura. ¿Quiénes consideran que es ético? ¿Correcto? ¿No? Entonces, esa es una postura, que además no es la postura pues de la PRE ni de la OCA, es la postura de Salazar Bondi. Bueno, Augusto, ¿no? Porque él tiene su hermano, Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Su madre siempre contaba ese chiste, ¿no? Que a veces iba una chica a buscar, decía, ¿está Salazar Bondi? Y su mamá decía, ¿quién? ¿No? Sebastián o Augusto, ¿no? Porque son dos hermanos, ¿no? Uno es un poeta menor y el mayor es el filósofo, ¿correcto? ¿No? Entonces,
estimados jóvenes, se asume, ¿no? Es la postura que tiene quienes le toman el examen de admisión, que no, que antes no existió filosofía. ¿Por qué? Lo que dice Salazar Bondi es que, claro, León Portilla, bueno, Salazar Bondi no leyó Esterman, ¿no? Porque Esterman escribe el libro después, creo que en los 80, 90, Salazar muere en los 70, si no me equivoco, ¿no? Pero Salazar Bondi dice que ellos utilizan la palabra filosofía de manera un poco amplia, ¿no? Porque la filosofía, recuerden las 5 características de la actitud filosófica, jóvenes. ¿Cuáles eran? Problemática, Problemática, muy bien. ¿Qué más? radical, Radical, muy bien. Totalizadora, bueno, yo me acuerdo en un orden, ¿no? Totalizadora, radical, preguntas totalizadoras al fundamento, respuestas basadas en la razón, ¿correcto? Respuestas basadas en la razón. Y que además debe haber una crítica, y como dijo su compañero, problematizar. Entonces, por eso le preguntó a su compañero, ¿no? A ver, los incas dividían el mundo, sí, ¿correcto? Pero los incas hacían preguntas filosóficas, yo creo que sí también. Pero no sé si las respuestas eran o no filosóficas, porque las respuestas tienen que ser basadas en la razón. Entonces, si yo digo que el dios Inti crea todo, o que Huiracocha, ¿no? Crea todo, esa respuesta ya no es filosófica. Entonces, por eso Salazar Bondi dice, los que creen que sí, utilizan la filosofía en un sentido amplio, ¿correcto? Pero si tú quieres asumir un sentido estricto de filosofía, no hubo. O sea, lo que dice Salazar Bondi, en buen cristiano, es que lo que hubo antes de la llegada de los españoles fue lo que hubo en Grecia antes de Tales de Mileto. Cosmovisión. Cuando yo enseñaba en San Marcos, en la universidad, había una semana, ¿no? Había una semana que era cosmovisión y filosofía. Yo les hacía leer un capítulo de un libro de Salazar Bondi, ¿no? Para iniciarse en filosofía. Y leía, ¿no? Leía ese capítulo. Claro, Salazar Bondi dice, hay cosmovisión. Claro que hay ideas, hay un orden del mundo, hay un orden ético, pero el orden ético, ¿en qué se fundamenta? Si no te portas bien, vas a sufrir en el otro mundo. Ya, eso no es muy filosófico, ¿no? Eso más bien parece la Divina Comedia, no es algo más, digamos, hasta podríamos decir, como lo vamos a ver el día sábado, es una falacia, digamos, ad baculum, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para Salazar Bondi no hubo, ¿no? Lo que quiere decir, perdón, que inicia con la llegada de los españoles, ¿correcto? Ahora, esto es problemático, ¿no, jóvenes? En San Marcos siempre se pelean, porque hay personas que, esa es una opinión y tómenlo así, como tal es discutible, yo soy consciente de eso, ¿no? Hay personas que quieren que tú concluyas por orgullo nacionalista, chauvinista, diría yo, que tú tienes que decir que sí hubo filosofía, porque si no eres un alienado. Mi opinión personal frente a ese problema es lo siguiente. Yo puedo saber si hubo filosofía en Grecia porque puedo leer los diálogos de Platón, puedo leer el poema de Parménides, puedo leer los fragmentos de Heráclito. ¿Qué libro me recomiendan leer para saber cómo pensaban los incas? ¿Hay un libro? ¿Hay un libro que muestre, ¿no? El sistema de creencias de los incas? No existe, ¿no? No existe. El primer escrito que tenemos es Dioses y Hombres de Huarochirí, que lo escribió un indígena que se convirtió al catolicismo, Huacha, y quien lo recopiló fue Francisco de Ávila, un extirpador de idolatrías. El texto está en quechua. Arguedas lo traduce, ¿no? Entonces, digamos, no sé si en realidad eso se puede resolver, ¿no? Porque algunos quieren, o sea, digamos, que tú concluyas que sí, ¿no? Que sí hubo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo siempre hago ese reparo metodológico, ¿correcto? Igual que Salazar Bondi dice que es una filosofía imitativa. Sí, es cierto, Anthony. Lo que dice Salazar Bondi es que incluso después de todos los siglos en el siglo XX es imitativa ya. Ese es el otro problema que vamos a ver más adelante. Tenemos que pasar este primer problema y acá vamos a llegar a lo que usted dice, Anthony, ¿no? Vamos a ver ahora el primer problema, este, ¿no? ¿Cuándo comienza? Etapa filosófica, con la llegada
de los de los españoles, ¿correcto? Vamos a ver el primer problema, ¿correcto? Es cierto lo que usted dice, ¿no? Profesor, ¿podría repetir el nombre del autor de Dioses y Hombres de Huarochirí? Francisco de Ávila, ¿no? Ese libro también lo leí en la universidad, con el gran profesor Raimundo Prado. Francisco de Ávila, hay una traducción muy buena de un filólogo canadiense que se llama Gerald Taylor. Pero la que vas a encontrar en todas las librerías, en la mayoría, es la de Arguedas. El escritor de Los Ríos Profundos, él la traduce. Bueno, sí, Ávila la recopilaba con con un peruano, ¿no? Peruano de cepa, podríamos decir, que se llamaba Guacha. No se sabe su nombre, le han puesto el nombre de Guacha, o sea, porque está escrito en quechua. Lo escribió esta persona oriunda del Perú, pero que ya era católica. Y es chévere, a mí me gusta el mundo intelectual, ¿no? Es chévere porque tú notas cuando lees el texto, en la traducción de Arguedas, que de hecho que Francisco de Ávila metió la mano al texto. Porque de pronto hablan del pecado. En el mundo inca no existía la noción de pecado. Ahí se ve que alguien ha metido. Y por eso digo que no sé cuán fidedigno representa, ¿no? Digamos, el mundo, ¿no? Hay un capítulo muy bonito. Yo me acuerdo que escribí un ensayo para ese curso sobre el capítulo quinto, donde una llamita, es muy bonito ese capítulo, ¿no? Porque una llamita, o sea, una llamita no se quería mover, había subido a comer pasto a la montaña más alta, ¿no? Y el amo quería bajar y la llama no quería bajar. Y el amo comienza a golpear a la llama, ¿no? Apúrate, animal, que esto, que lo otro, tal. Y la llama se molesta y habla, y habla. Y le dice, va a llover por muchos días y solo los que están acá se van a salvar. Trae a tu familia. Y el Señor trae a su familia, ¿no? Trae a tu familia. Y no recuerdo bien ya, porque eso lo leí en el 2011, miren jóvenes, en el 2011, cuando estaba en la universidad. No sé si trae un animal de cada especie o si mueren todos, ¿no? Entonces, claro, pues parece que ese capítulo lo puso Francisco de Ávila para que digan, ven, los incas también creían que había un diluvio, ¿no? Para que hayan sido. Entonces, el profesor nos demostraba eso, ¿no? Este texto por momento parecía que alguien había metido la mano para tratar de justificar cosas que parece que en el mundo inca no veían, ¿no? Así que sí, lo pueden leer. Pregúntenle a su profesor de literatura, también yo creo que él estará enterado de este texto, no es muy bonito. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya inscribiéndonos un poquito en los periodos de la filosofía, vamos a ver la clasificación que, de nuevo, esta clasificación no lo hace la OCA, ¿no? Esta clasificación lo hace Salazar Bondi, ¿no? Esta clasificación la pueden encontrar en los libros de Salazar Bondi, gran filósofo peruano, personalmente yo diría el mejor filósofo que hemos tenido, ¿correcto? Entonces, primero vamos a ver la escolástica, jóvenes, ¿no? La escolástica es la fe sobre la razón. Tomás de aquí, ¿no? Digamos, se supedita la razón a la fe. Entonces, jóvenes, la escolástica obviamente tiene en España, bueno, no solamente en España, sino en Europa, esta privilegio, esta idea de cómo llegamos a Dios, por la fe o por la razón. Está Tomás de Aquino con las 5 vías, debates interesantes, Guillermo de Ockham también, pero en Latinoamérica la escolástica sirvió para discutir el problema de la humanidad del indígena, ¿no? Y lo que les voy a decir, ¿no? Digamos, jóvenes, yo me baso en esta primera parte, en un texto de un filósofo, eh, un muy buen filósofo mexicano, que me hizo leer, recuerdo, mi profesor Carlos Mora, en la universidad. El texto se llama Pluralidad de Culturas, Pluralidad de Estados, ¿no? Villoro analiza de manera muy sagaz el primer contacto intercultural entre españoles, por un lado, y las civilizaciones, digamos, mesoamericanas, los incas, ¿no? Y lo que dice Villoro, estimados jóvenes, es que los españoles, por más que muchas veces no habían visitado la China
no habían visitado la India, sabían que existían las culturas con esos nombres. Habían aprendido, dice él, a convivir con ellas imaginariamente. Pero los españoles no sabían nada de América, hasta el punto que querían seguir una ruta, si no me equivoco, era la de la seda, y de pronto como que se chocaron, ¿no? Con América, ¿no? O Centro y Suramérica, ¿no? Entonces, vieron un otro tan diferente, tan radical, dice Villoro, que se deslizó la pregunta si lo que estaban viendo o no eran seres humanos. Es una pregunta en realidad bastante racista, ¿no? Ahorita estoy leyendo a y un sociólogo e historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nelson Manrique, sobre el racismo, conocedor del tema, y en el primer capítulo él dice que España era la sociedad más racista de Europa en ese entonces, porque España había convivido con los musulmanes y con los judíos, y comenzó a hablar de la pureza de la sangre, ¿no? Y decía que no se mezclen con judíos. Ustedes saben que el movimiento antisemita tiene una larga data, no comienza con los nazis, ¿no? Entonces, que eran racistas. Y claro que se ve, ¿no? Porque al indígena, o sea, imagínense, la pregunta es racista, ¿no? Porque uno sabe, pues, cuando ve un ser humano, ¿no? Pero ellos se preguntaron si en realidad lo que veían era o no un ser humano, ¿correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, ¿no? Surgió la pregunta, ¿no? ¿Son seres humanos o no son seres humanos los indígenas? ¿Correcto? ¿Son seres humanos o no son seres humanos los indígenas? ¿Correcto? Pregunta etnocéntrica, ¿no? Villoro también menciona que un punto importante de diferencia entre sus cosmovisiones fue el hecho de tener una religión politeísta. ¿Cierto, señor Jorge Ura? Sí, es cierto lo que dice usted, estimado señor Jorge. Eso lo dice en el último capítulo, si no me recuerdo, que se llama, yo estoy comentando el penúltimo, Estadios en el reconocimiento del otro. El último se llama La alteridad inaceptable. Y él dice eso, ¿no? Lo que está diciendo su compañero. Él dice, estimados jóvenes, que los españoles no reconocen a los indígenas por la religión, porque como ellos eran monoteístas, había un camino a la verdad y había un Dios. Y como las comunidades, las civilizaciones americanas eran politeístas, estaban adorando al diablo, ¿no? O sea, eso me parece una idea muy interesante de Luis Villoro, ¿correcto? Ahora, ¿quién dice que no son seres humanos, jóvenes? ¿Recuerdan el nombre? Ginés, ya los ayudo. Ginés. ¿Ginés de qué? Muy bien, ¿no? De Sepúlveda. Sepúlveda era un aristotélico, ¿correcto? Profesor de la Universidad de Salamanca, si no me equivoco. Y Sepúlveda, como aristotélico, creía que el hombre es un animal racional, o sea, tiene alma. Entonces la pregunta es, no son seres humanos, ¿por qué? Porque no tienen razón o no tienen alma. Y de hecho que ustedes podrían preguntar, ¿y cómo saben ustedes que no tiene razón? Tres argumentos da Sepúlveda. Primero, porque no tienen ciencias. Claro, alguien me podría preguntar, profesor, perdón, yo vivo en el Cusco y he viajado varias veces a Ollantaytambo. No me diga que ese sistema de andenes lo hace una persona que no tiene razón. De hecho, que era un ingeniero. Claro, lo que pasa es que en ese tiempito se creía, o sea, en ese tiempo, en el siglo XVI, XVII, se creía que la ciencia no era pensar para hacer algo, sino era reflexionar con fines teóricos. Pitágoras, cuando hizo la relación entre catetos y hipotenusas, no inventó nada con eso, era el amor por el saber. Entonces, los incas no tenían tratados como Euclides. Claro que pensaban, de hecho, que tenían nociones geométricas, ¿no? Para hacer, no sé, recuerdo cuando estaba en el colegio,
para pasar de un río había algo que jalaban y pasaba la persona, recuerdo me explicó el profesor, ¿no? De hecho, que claro, ya había nociones geométricas, pero no teorizaba, por eso no había ciencia. Uno, no había filosofía. Y tercero, habían prácticas salvajes, ¿no? Y con eso se refieren sobre todo a lo de la cultura maya y azteca, jóvenes que ustedes saben que hacían hecatombe humana, sacaban el corazón vivo, se lo comían. Villoro, en ese textito que estoy comentando, eh, Villoro dice que los aztecas, en su cosmovisión, creían que el mundo necesitaba sangre. La sangre era como que la gasolina del mundo. Si tú no le dabas a tus dioses ritos sangrientos, el mundo se podía detener, lo que implicaba que el mundo se destruía. Y por eso, o sea, hay una razón, ¿no? Por eso tenían, digamos, ritos sangrientos. ¿Correcto? ¿No? Eso Sí. decía Sepúlveda. ¿Quién decía que sí eran seres humanos? Muy bien, Bartolomé de las Casas. Ustedes saben, jóvenes, que en realidad Sepúlveda se iba a enfrentar al profesor también de Derecho de la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria, pero Francisco de Vitoria muere y quien asume fue uno de sus discípulos, ¿no? Bartolomé de las Casas, que claro, sí estuvo en América. Inés nunca vino, lo que leí más. En cambio, Bartolomé sí estuvo en Latinoamérica, o sea, conocía de primera mano. Entonces, Bartolomé, porque ellos se encontraron, fue un debate histórico. Bartolomé, hay una peliculita muy buena. Yo en la universidad les mando a mis alumnos a ver esa, esa película muy buena, francesa, ¿no? Un español no va a hacer una película que lo haga quedar mal, ¿no? Es francesa. Y en esa película, Bartolomé, el argumento más o menos es el siguiente, ¿no? Bartolomé dice a Ginés de Sepúlveda, ¿para qué hemos venido nosotros acá a Latinoamérica? ¿No? Para predicar la palabra de Dios, ¿no? Se creía que Dios había permitido el descubrimiento de América para que esas almas no vayan al infierno, ¿correcto? ¿No? Y para que vayan al paraíso y conozcan la palabra y toda esa retórica que ya conocemos, ¿no? Entonces, estimados jóvenes, Bartolomé le dice, entonces, si el fin del destino en América, la finalidad, es predicar la palabra, el Evangelio, ¿qué crees que sienta un latinoamericano cuando tú le dices, ama a tu prójimo como a ti mismo y los matas? ¿No? No desees a la mujer de tu prójimo y violas mujeres. No desees oro y te llevas su oro. O sea, me parece muy interesante cómo Bartolomé lo suficientemente sagaz de darse cuenta que el discurso cristiano chocaba con el modus operandi de los españoles, porque si no lo contrario, no había ningún amor al prójimo, violaban mujeres, mataban niños, y oro, no había un trato, no era un prójimo, el indígena, ¿no? Correcto, entonces, claro, ese argumento me parece muy bueno, ¿no? Porque cuestiona el porqué de la conquista. Punto número uno. Punto número dos es que Bartolomé de las Casas creía que sí tenían razón. Y quiero que me comprendan esto, jóvenes. Para Bartolomé de las Casas, la razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Los españoles vinieron con la religión verdadera. Muchos indígenas eran politeístas, tenían la religión falsa. Pero muchos indígenas, como sabemos, fueron conversos, se convirtieron, asumieron el cristianismo. Lo que quieren decir que en el fondo pueden distinguir de religión verdadera de religión falsa. Esto es verdad de falsedad. Lo que sí prueba que, estimados jóvenes, tenían. Ese es el argumento. A mí me gusta darle los argumentos, jóvenes, ¿no? Porque les van a preguntar argumentos. Van a preguntar argumentos. No creo que venga una pregunta tan fácil como que ¿quién defiende la humanidad del indio? No, no, no. ¿Por qué Bartolomé de las Casas defiende? Porque pueden distinguir lo verdadero de lo falso. Porque tienen la facultad humana de la razón. ¿Correcto? Otro debate también, a ver, acá veo un comentario, ¿no? Sí,
Sí, Cristian, su tesis es humanista. Hay un librito, ¿no? Hay un librito que se llama El humanismo en América Latina y comienza con, claro, humanismo. El indígena también es un ser humano, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, jóvenes, ¿no? Eso quiere decir que ellos debatían este punto, y se lo repito a Michel, o sea, ¿qué es la razón para Bartolomé de las Casas? La capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Muchos indígenas, Michel, cuando vinieron los españoles con su religión verdadera monoteísta, dejaron atrás el politeísmo y se convirtieron en el cristianismo. Eso prueba que distingan la religión verdadera de la falsa. Esto es, o por extensión, distingue la verdad de la falsedad. Lo que quiere decir que para Bartolomé, un indígena probaba su humanidad si era cristiano. Pues ahí también hay algo poco, poco peligroso, podríamos decir, actualmente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas. Otro debate interesante es el de si la guerra es justa. Ginés de Sepúlveda consideraba que sí, pero Bartolomé de las Casas decía que no, porque Bartolomé de las Casas decía, tú le puedes hacer la guerra a otra nación si te ha robado, te ha cometido una afrenta, algo. Los indígenas no han hecho nada, decía él. Esa guerra es injusta, el modo de llevarse a cabo. En cambio, Ginés de Sepúlveda decía que no, que los indígenas al no querer convertirse al cristianismo no solamente hacían una afrenta contra los españoles, sino contra Dios. Así que había que reconducirlos. Ahora, siempre le digo yo a mis alumnos, Bartolomé criticaba el modo en el que se estaba llevando a cabo la conquista, pero nunca criticaba la conquista, porque para él como cristiano era mejor que ellos conozcan la verdad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién ganó el debate? Porque la corona se manifestó, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién fue el winner? Bartolomé. Y la corona reconoció como seres humanos a los indios. Pero ¿cómo los siguió tratando? Ahí está lo interesante, ¿no? Ya, son seres humanos. Pero ¿cómo los trató? Los trató como seres humanos, ya los reconoció como humanos. Pero ¿cómo los trató? Recuerden, recuerden esto de la colonia, de las dos repúblicas, las repúblicas de indios, la república de españoles, que en realidad no sirvió por el mestizaje. Recuerden el régimen de castas. Ayer le estaba enseñando a mi hijita un poco de historia, ¿no? Esas castas, ¿no? Salta para atrás, Mozambique, ¿no? Salto al vacío. Una clasificación, eso es un cuadro además, ¿no? Un poco extraño, así que no hay que dejarnos engañar, ¿no? Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Si no me escuchan bien, me dicen, jóvenes, ¿ah? Profesor, Dígame, dígame, lo escucho. no se le escuchó bien la parte de cuando habló de Sepúlveda sobre que hablaba de la conquista, pero no de los conquistadores, algo así mencionó, me equivoco. Ah, no, claro, fue sobre Bartolomé. Bartolomé, a ver, volvamos al PPT. O sea, muchos, de hecho que Bartolomé es un tipazo, ¿no? Pero no hay que olvidar que tanto Bartolomé como Ginés estuvieron de acuerdo con la conquista, ¿no? Lo que pasa es que Bartolomé, ¿qué criticaba de la conquista? Criticaba, estimados jóvenes, el modo violento en el que se daba, pero no criticaba la empresa de la conquista. O sea, Bartolomé no decía, ya hay que irnos, no, porque Bartolomé sabía que estaba bien predicar el cristianismo en estos lares, ¿correcto? Esa es un poco una idea que les quería dar para cerrar, digamos, esta parte, ¿correcto? Muy bien, perfecto, está perfecto. Muy bien. Ahora, jóvenes, ilustración. Si la escolástica es la fe sobre la razón, la ilustración es la razón sobre la fe. ¿Cómo se llamó la ilustración en Europa? Época de las luces. ¿Quién era la luz, estimados jóvenes?
la razón y la oscuridad era la fe. En el mundo europeo estamos hablando de Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Kant, Hume, todos ellos eran ilustrados, ¿correcto? Entonces, claro, en Latinoamérica llegó la ilustración, ¿correcto? Pero, que viene lo importante, la independencia de la razón sobre la fe se entendió como independencia política, ¿correcto? Independencia política, ¿no? Porque habían cosas injustas, ¿correcto? Injustas. Y el foco fue, ¿no? La Sociedad Amantes del País, ¿correcto? El Convitorio San Carlos y el Mercurio Peruano, ¿correcto? El Mercurio Peruano. Yo recuerdo que Salazar Bondi, esta es información extra que les voy a dar, ¿ya? ¿No? O sea, yo a veces dudo si dar información extra porque, o sea, usualmente viene lo que ponen en las separatas, ¿no? Entonces, a veces es bonito enseñar, ¿no? Pero a veces también darle más información de la que necesitan, también, o sea, podría venir, ¿no? Pero a veces no, ¿no? Entonces es como que tienes que circunscribirte un poco también a lo que te dan, ¿no? Salazar Bondi, recuerdo que en la ilustración, recuerdo perfectamente que divide entre reformistas y separatistas. Les decía que divide entre reformistas y separatistas. Los reformistas criticaban el virreinato, pero querían mejorar, no querían acabar. Y los separatistas estaban ya hartos, querían acabar con el virreinato. Es como una relación, ¿no? Reformista, mi amor, hay que hablar, mira, no sé, nunca me llamas, no muestras interés, nunca me acompañas a mis reuniones, para leyendo filosofía. Esa chica, por ejemplo, es reformista, ¿no? Pero yo te quiero, tienes valores, así que hay que mejorar. ¿Qué no te gusta de mí? No sé, quizá. Eso es una chica reformista en una relación. Pero ya cuando uno termina, ya es porque ya no quiere. O sea, entonces los separatistas ya con el virreinato, ya no más. Pero los separatistas querían mejorar. Acá está Hipólito Unanue, por ejemplo, el médico, ¿no? Hipólito Unanue, y acá está Vizcardo y Guzmán. Hay más, de hecho que sí, ¿no? Acá está Vizcardo y Guzmán. Entonces, en este PPT, que es el de la PRE, digamos, les ponen Vizcardo y Guzmán como representantes, ¿no? O sea, como que un poco les ponen el separatista, ¿no? Este panfleto, porque ni siquiera es un libro, tiene 20 páginas, muy bueno. Yo lo he leído recién en la maestría, ¿no? Carta a los españoles americanos. Es pequeño, pero es muy lúcido, escribe muy bien, muy sagaz, muy buenas frases, ¿no? El argumento, más o menos, de Vizcardo y Guzmán es el siguiente, joven. Hay españoles, o sea, hay una diferencia entre españoles de España y españoles que llegaron a América y tuvieron sus hijos acá, españoles americanos, lo que luego la historia va a llamar criollos, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Que los que se jugaron todo por América, incluso dieron sus vidas, fueron los españoles que dejaron, o sea, los españoles conquistadores, que tuvieron hijos y los dejaron acá, españoles americanos. Pero la corona, cuando tuvo que repartir el motín de América, pensó más en los españoles de España que en los hijos de quienes habían conquistado. Y Vizcardo y Guzmán dice, ¿no? Nuestros padres, por amor a nuestra patria, no dijeron nada. Pero a nosotros eso ya nos parece abusivo de parte de España. Incluso si ustedes ven la pirámide, jóvenes, de las dos repúblicas, esto lo explica muy bien Julio Kotler en un textazo, Sociedad-Estado, no, clase, Estado y sociedad, creo, en el capítulo cuarto que se llama Herencia Colonial, ¿no? Claro, habían dos repúblicas, indios y repúblicas de españoles, pero había una división en la República de Españoles. Los españoles de España estaban por arriba de los criollos. Y un curaca, uno que tenía sangre, digamos, podía probar su abolengo,
estaba por encima de un Hatunruna, creo que era, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Entonces, no todos eran iguales, ¿no? Así es, Jorge, ese textito, textazo de Julio Kotler, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, eso significaba, estimados eh, jóvenes, que no todos eran iguales. Entonces, los criollos se sentían desplazados, ¿no? Entonces, Vizcardo y Guzmán, yo recuerdo literalmente, porque me impactó ese texto, Vizcardo y Guzmán llega a decir, ¿no? Para un criollo, para un indígena peruano, un español de España es un extranjero al cual nada debemos. Además, ¿qué tenemos que perder? Nada, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. O sea, ya es un discurso demente, ¿no? O sea, un discurso así, mismo William Wallace, ¿no? En la película Corazón Valiente, un poco así animando a, a las personas, ¿no? Incluso recuerdo que también utiliza una metáfora, ¿no? Que dice algo así, ¿no? Una analogía que dice más o menos que España es como el viejo señor feudal que vive a costa del trabajo del joven siervo, que sería Latinoamérica. Pero este joven siervo debe tomar conciencia que en realidad el joven no depende del viejo, sino que el viejo depende del joven y de su trabajo, ¿no? Utiliza esa metáfora de la joven nación que van a ser, no había nacido, las joven naciones, además, latinoamericanas, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben que después de la revolución de Tupac Amaru, cambiaron mucho las cosas, las reformas borbónicas fueron muy estrictas en, ¿no? Estas, eh, digamos, cosas, y bueno, expulsaron a los jesuitas y con ellos a Vizcardo y Guzmán, porque ya era un discurso, por lo que les dije, separatista. Ya no creía en el virrey, en el virreinato. ¿Correcto? ¿No? Hegel. Así. Sí, yo también pensé Hegel cuando leí eso, Antonio, pero el problema es que Vizcardo Guzmán vivió antes de Hegel, ¿no? Así que no lo he leído. Yo también pensé, ¿no? Esto me suena a la dialéctica del señor y el siervo, ¿no? Ese famoso pasaje de la fenomenología, pero no, pues Vizcardo de Guzmán vivió en el siglo XVIII, Hegel es siglo XIX, ¿no? Primera mitad. La fenomenología Hegel escribe en 1807. 1807. Escribe Hegel, ¿correcto? La Carta de los Españoles Americanos es mucho, mucho antes, ¿no? Muy bien. Ajá, controversia de hoy. Muy bien. Romanticismo. A ver, avancemos con el romanticismo antes de nuestro descarte. ¿Qué es el romanticismo, jóvenes, en Europa? A ver, díganme un autor romántico que hayan leído. Ritmo romántica, profesor. ¿Cómo? ¿No? Ajá. No, pues. Herder es prerromántico, si no recuerdo, ¿ah? Herder, ¿no? Ya, a ver. Yo tengo entendido, pero me puedo equivocar, no soy. A Víctor Hugo, él escribe el manifiesto, además, ¿no? Goethe, las cuitas del joven Werther, ¿no? Ah, claro, si uno lee las cuitas del joven Werther, claro, el romanticismo en una tesis, porque hay varias cosas, ¿no? Es los sentimientos sobre la razón. Si ustedes han leído esta novela de Goethe, hay un triángulo amoroso, ¿no? Está Carlota, está Werther, que ejemplifica los sentimientos, y Alberto, que ejemplifica la razón. Y toda la novela, Werther está siendo, o sea, Werther está dando a entender que Carlos, o Alberto, perdón, era una persona metódica, fría, muy racional, aburrida. En cambio, Werther era como una tormenta, un ser, digamos, apasionado. Y no entendía por qué, si los sentimientos son superiores a la razón, él es superior a Alberto, Carlota lo elegía a Alberto, ¿no? Entonces, es un poco el contexto del romanticismo, pero esta disputa antropológica de cuál es la facultad humana fundamental, muy interesante, creo, en Europa, no llega a Latinoamérica. ¿Por qué no llega, jóvenes? Porque en Latinoamérica nos habíamos independizado, ¿no? Bueno, ahora que estoy leyendo un poco de historia, jóvenes,
creo que nos independizaron, ¿no, jóvenes? Julio Kotler en este textito cuenta cómo en Lima no querían, ¿no? En realidad, sentía vergüenza leer esas páginas, jóvenes. ¿Ah? Kotler es además peruano, ¿ah? Pero todos ya se querían independizar. ¿Por qué? Porque la rebelión de Túpac Amaru dejó un trauma en los criollos. Los criollos tenían miedo que la población indígena asuma la dirección de la nueva república y preferían estar del lado de los españoles, ¿no? Del lado de... O sea, no, no es posible, jóvenes. Yo me indigné cuando leí eso. Incluso financiaban a los realistas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y sí, jóvenes, voy a hacer una catarsis. No está leyendo sobre esto. Me ha hecho tener una pelea, ¿no? El otro día me dijeron, mi rey. Y yo dije, yo no creo en las monarquías, no me digas mi rey. Dime citizen, ciudadano. Sí, joven, yo no creo para nada en las monarquías, ni en los totalitarismos, ni en nada de eso. No, no, pero es que sí, da cólera, jóvenes, porque ya, digamos, ¿no? Los otros, digamos, países, ¿no? Querían, ¿no? Pues nada, nada de esas cosas, ¿no? Somos todos iguales, ¿no? No, es así. Entonces sí, pues jóvenes, ¿no? Entonces nos habíamos independizado y la realidad pedía a gritos, estimados jóvenes, una respuesta. Entonces no estábamos, pues, ¿no? Yo recuerdo, jóvenes, no sé si ustedes han llevado clase con él o conocen, hay un profesor de literatura en San Marcos, Dante Castro. Yo recuerdo que cuando enseñaba en la pre tenía huecos. Y lo conocí al profe y hablaba con él. Él ganó el premio de las Casas América, muy joven, ¿no? Es un intelectual reconocido, ¿no? Y yo me metí a sus clases de literatura, ¿no? Me acuerdo que daba risa porque me iba a sentar ahí con los alumnitos me miraban, ¿no? Yo no enseñaba en ese salón, ¿ah? Pero me miraban, ¿no? Porque iba visto como profesor. Y él, recuerdo que dijo algo en las clases de romanticismo en literatura, ¿no? Él dijo, los románticos morían jóvenes, porque los románticos latinoamericanos no estaban deshojando margaritas, dijo. Los románticos latinoamericanos tomaban los fierros, decía, las armas, ¿no? Y muchos murieron jóvenes, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Eso, entonces el romanticismo, cuidado, no es un romanticismo así, ¿no? No sufrían por amor, sufrían por, por la nación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por eso no se da mucho este debate europeo. Acá el debate es cuál es la mejor forma de gobierno para el Perú. Esa es la pregunta que les quitaba el sueño a los románticos peruanos. Y en función a la respuesta, se dividen en dos bandos, ¿correcto? A ver, les he hecho este cuadrito, jóvenes, para que entiendan, ¿no? Lo que voy a decir. Profesor, yo creo que la mejor forma de gobierno es la monarquía. Ustedes serían conservadores. Profesor, yo creo que es la democracia. Hay muchos tipos de democracia, ¿no? La democracia liberal. Liberales, ¿correcto? Liberales. ¿Quién es el representante de los conservadores? Bartolomé Herrera. No es de las casas, ¿ah? No va a ser de las casas, pues no va a vivir 300 años, ¿no, jóvenes? O sea, no, no puede ser, ¿no? ¿Correcto? Y si no se elige ninguna. Buena pregunta, Antar. No sé qué responderte. Si no debe haber una posición, ¿ah? Pero reconozco mi ignorancia, señor Andar, ¿no? Reconozco mi ignorancia. No, 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 no lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí, usted es monarquía liberal. ¿Quién es representante de los liberales, jóvenes? Benito Lazo, ¿correcto? Benito Lazo, democracia liberal. Ahora, Bartolomé Herrera, jóvenes, defendía la soberanía de la inteligencia. ¿Qué es eso? A ver, les voy a dar el argumento, ¿no? A mí me gusta, ya saben, los argumentos. Claro, también contar cosas, pues, ¿no? Pero el argumento es fundamental. Voy a acercar el micrófono ya para que se me oiga bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué es la soberanía de la inteligencia? Lo que dice Bartolomé Herrera es que en toda sociedad hay dos bandos. Una minoría culta, que son pocos, ¿cómo los detectas? Se preocupan en los bienes espirituales y se preocupan en el bien común sobre el bien individual. Y hay una mayoría
Ignorante. ¿Cómo los detectas? Se preocupan en cuestiones corporales, sexualidad, dinero, y les importa más el bien individual al bien colectivo. Ya lo que dice Bartolomé Herrera es que en la mayoría de sociedades, los cultos, los más inteligentes, son pocos. Yo le digo esto a mis alumnitos ya en la universidad, ¿no? ¿Ustedes creen que todos los griegos eran filósofos? No. Les leo un pasaje de la República, ¿no? Ya cuando, como lo he leído tantas veces, ya lo recuerdo casi de memoria, ¿no? Donde Sócrates dice, ¿no? ¿Por qué los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes están tan preocupados en tener un cuerpo bello y no un alma bella? Y por eso los gimnasios están repletos y las escuelas de filosofía vacías. Eso que dice Sócrates, para un griego, un ateniense del siglo IV antes de Cristo, ¿se cumple ahora? Claro, de hecho que se cumple, o sea, no es, digamos, ¿no? No es solamente, ¿no? Entonces, siempre había una minoría culta. Antes de responder tu pregunta sobre el providencialismo, ¿ya? Voy a terminar de explicar este conceptito, ¿está bien? Minoría culta, ¿correcto? Minoría. Jóvenes, si ustedes tuvieran que dejarle el destino de América a uno de estos dos bandos, ¿a cuál sería? ¿A la minoría culta o a la mayoría ignorante? A la minoría, ¿no? Y de nuevo, siempre ha sido así, ¿no? Porque los adultos siempre creen, ¿no? En mis tiempos, ¿no? En mis tiempos, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi padre le gusta el rock, ¿no? ¿Han traducido las canciones de AC/DC? ¿No? Ella me hizo saltar toda la noche. ¿Han visto el festival de Woodstock? ¿No? 3 días de sexo, amor y droga. El amor libre no surgió ahora. Los hippies lo inventaron. Entonces, ¿de dónde es que ahora estamos peor que antes? Les tengo que dar una mala noticia, jóvenes. Siempre hemos estado igual. Siempre hemos estado igual, jóvenes, ¿no? Eso que ahora estamos. Aunque bueno, las redes sociales creo que se han empeorado un par de cosas, ¿ah? Eso es cierto. ¿No? A ver, me silencié, creo. ¿Me escuchan, no, jóvenes? ¿Sí? Sí, 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 ya perfecto, ya, muy bien, muy bien. Ya sí, es que acá salió en inglés que ha cambiado de audio, algo así, no sé si porque lo he levantado, no, ya bueno, ¿no? Entonces, jóvenes, es así. Y lo que dice Bartolomé Herrera es que, estimados jóvenes, tú siempre haces eso, siempre respetas a la minoría, o sea, tú siempre respetas la autoridad de la minoría cuando se basa en inteligencia, ¿no? Por eso respetas las clases de historia de tu profesor, porque él ha estudiado 5 años en San Marcos, ¿no? ¿Correcto? Por eso respetas la autoridad de un abogado que conoce de leyes, o al médico, ¿correcto? ¿No? Siempre haces eso, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de Bartolomé Herrera? Y acá les voy a leer un pasaje, ya jóvenes. Esto lo leí justo hoy día. Ahí está. Acá viene la respuesta a tu pregunta, estimado alumno. No recuerdo tu nombre, le hace un momento, providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? Creer que Dios, estimados jóvenes, conoce el sentido de la historia humana. El providencialismo es creer que Dios quería que los españoles descubran América, ¿no? Que los españoles descubran América y nos hagan conocer la religión verdadera. Eso es el providencialismo. Hay una providencia, hay un sentido de la historia y Dios ya conoce ese sentido. O sea, Dios no quería que todos en Latinoamérica, nuestra alma vaya al infierno porque no lo conocíamos, sino que Dios quería que nos salvemos y por eso envió a los españoles. ¿Saben qué pienso de eso, jóvenes? No voy a decir nada, ya voy a ser neutral en mi clase. No puedo ser neutral, ¿no? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿no? Sí, algo así ya, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren qué dice acá, ¿no? Claro, el problema de Bartolomé Herrera es que creía, miren, ¿no? Que Dios, miren qué dice, ¿no?
Bartolomé Herrera era un cura y el 28 de julio de 1846, por el 25 aniversario de la independencia, donde planteó que la expulsión de los españoles debía considerarse un paréntesis impuesto por Dios en la obra de unir a la nación bajo el catolicismo y la monarquía. Él creía en la monarquía y en el catolicismo. Los criollos debían continuar esta obra de reconstrucción de la identidad nacional, respetando su legado hispánico, católico y monárquico. Tengo ganas de vomitar, jóvenes. Con un gobierno fuerte asentado en Lima, investido por Dios, ya no puedo. O sea, bendecido por la Iglesia con el derecho soberano de dictar leyes para todos, como una aristocracia del conocimiento creada por natura. El sufragio selectivo debía apartar a los indios del voto, puesto que su incapacidad natural los hacía inteligible para ciudadanos. O sea, él estaba del lado de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Hay otro textito, si les interesa el tema, de Cecilia Méndez, perdón, Inca sí, indios no, donde ella señala que el nacionalismo criollo que surgió en las primeras décadas de la República, estimados jóvenes, excluyó al indígena del proyecto de nación. Y eso se ve muy bien en la Confederación, cuando Felipe Pardo acusa a Santa Cruz de ser un Alejandro Guanaco. Se ve todo el racismo, ¿no? O sea, el Perú nació mal, jóvenes. Nació excluyendo a la mayor cantidad de la población. Los indígenas, ¿no? Los indígenas. Sí, ¿no? Parece que no cambió nada, ¿no? No cambió, bueno, no cambió mucho, ¿no? No cambió mucho. Correcto, cuidado, ¿no? Ya. Entonces no cambió mucho, jóvenes, no cambió mucho, ¿no? Correcto, pero obviamente, ¿quién, no? No siguieron esas bases de la Revolución Francesa, ¿correcto? No siguieron las bases de la Revolución Francesa. Y el racismo sigue hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿No? Hasta ahora sigue. Sí, a mí me da, o sea, un poco para entender, ¿no? La sociedad peruana, tengo que leer a científicos sociales y sí me estoy enterando de algunas cosas tristes, ya. Pero ¿quién cuestionó más o menos desde la idea, ¿no? El libro que acaba de decir Incas sí, indios no. Es este. No es un libro, es un material de trabajo del IEP. Lo he pedido en la universidad, no me lo he comprado. Sí, Incas sí, indios no. Es conocido, está en PDF. Yo lo tengo también en PDF, ¿no? Ya, ellos también hablan un poco de ese, bueno, ella, ¿no? Del proyecto, ¿no? Correcto. Bueno, ella es una estudiosa, jóvenes que escribió sobre el terrorismo en una enciclopedia en Cambridge. Yo la conocí por eso, ¿no? O sea, gente a uno. ¿Quién criticó justamente desde los ideales de la Revolución de la Francesa? Benito Lazo. Benito Lazo, jóvenes, ¿no? Dijo que acá hay un problema en este razonamiento, que hay jerarquías, porque hay personas, una aristocracia, hay gente superior y gente inferior, criollos, indios, minoría culta, mayoría, ignorante, y que un gran logro de la Revolución Francesa es la igualdad. Todos somos iguales, y porque todos somos iguales, a todos nos toca elegir el destino de América, el pueblo. Y algo que me gusta bastante de Benito Lazo es que Benito Lazo, estimados jóvenes, no solamente dijo esto, sino que uno de sus discípulos, González Vigil apellidaba, fundó las escuelas populares, porque en ese tiempo la mayor cantidad no sabía leer ni escribir. Entonces, como le quiso dar el poder al pueblo, comenzó a educar al pueblo, enseñarles a leer y más. ¿Quién ganó, jóvenes? ¿Quién ganó? Históricamente. ¿Quién creen que ganó? ¿Cuándo las personas analfabetas pudieron votar, jóvenes? Eso ha sido en el siglo XX recién, ¿no?
Yo pensaba, jóvenes, antes de leer estos libros que les estoy comentando, yo pensaba que acá ganaron, pero no estoy seguro ahora. Estoy dudando, ¿no? Siglo XX, así es, ¿no? Hace poquísimo. Las mujeres votan desde Odría también, creo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, claro, él estaba más, digamos, más adelantado, ¿no? ¿Correcto? Pero miren, esta lucha, yo veo, ahora que estoy un poco analizando esta clase que estoy dando, es como que en el fondo siempre es el discurso o siempre es el debate Sepúlveda-Bartolomé. Casa Sepúlveda, no les des votos, son inferiores, ¿no? Y en lo que sigue vamos a ver con Alejandro de Eustua, con el racismo del positivismo, a veces vamos a ver eso, ¿correcto? A ver, 2 minutos, ¿correcto? 2 minutos de descanso, ¿correcto? Para continuar. ¿Estamos? Ya, muy bien, 2 minutitos, ¿ya? ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí. Y dice, solo Michelle. Y los otros alumnitos, a ver cuántos tengo acá. Sí, profe. 39. Con tal que uno aprenda, estoy feliz. Ya, ya.
¿Qué jóvenes? Ya, perfecto. Ah, interesante, Richard, ¿no? Según la idea, claro, es que no es una soberanía solo de la inteligencia, también es una, podríamos decir, la soberanía de la inteligencia para Bartolomé Herrera, y eso es importante, se expresa en la moral también, ¿correcto? Entonces, bajo esa precisión, Richard, eh, Toledo, Kuczynski, eh, Castillo, aunque estudió en César Vallejo, ¿no? Digamos, eh, ya pues, ¿no? Como que son, pero no eran morales, ¿no? No parece, ¿no? O sea, no parecen muy morales, ¿no? Así que por eso no sé si son, digamos, representarían bien la inteligencia, ¿no? ¿Correcto? Porque esa inteligencia se traduce también en acciones morales y creo que ellos no las tuvieron, ¿correcto? Muy bien, pero interesante tu, tu pregunta, ¿no? Ahora, tener educación superior no necesariamente nos hace estar en la soberanía de la inteligencia, ¿no? Con mucho respeto, señor Richard. ¿El señor Acuña tiene educación superior? Ingeniería químico, ¿no? A ver, ingeniería químico, ¿no? Correcto. Es que tiene las frases, ¿no? Ahí he visto, ¿no? Frases de César Acuña en YouTube, ¿no? Cuando estás con Dios, estás solo. Esa frase me dio. De verdad, pues estamos solos. Suscribo. Muy bien, positivismo. ¿Quién es el representante jóvenes del positivismo? ¿No? Así, pues sí. Ah, es marketing. Ah, no, no sabía eso. Ah. No sabía de esas sutilezas, señor Anthony. Muy bien. Positivismo, ¿no? La ciencia, la defensa de la ciencia. Pero el positivismo de Conte, claro, el positivismo, jóvenes, en el Perú fue asumido en un periodo muy difícil, porque Chile nos había ganado la guerra. Y como nos había ganado la guerra, el positivismo fue asumido como una filosofía que iba a permitir la reconstrucción nacional, ¿correcto? ¿No? Ahora, alguien se podría preguntar, ¿no? Ahora, acá hay un dato que les doy también. A ver, ustedes jóvenes, ¿dónde estoy? Ya, a ver, acá. Hay un positivismo no universitario, González Prada, y hay un positivismo universitario. El universitario era un profesor de Derecho, Manuel Vicente Villarán, ¿correcto? Que hablaba de que en el Perú se debe desarrollar la industria, el sector secundario, porque eso es lo que permite el desarrollo de un país, ¿no? No vender materia prima, sino más bien transformar y vender el bien final. Y por eso él estaba muy comprometido con una educación técnica, ¿correcto? Y el positivismo no universitario, hablando de gente inteligente, estimado alumno, González Prada fue a la universidad, María Tegui fue a la universidad. Eso me llama la atención. Dos de nuestros mejores universitarios no van. Creo que no le estoy haciendo muy buen marketing a SD, ¿no? Ya, mejor no sigo. No, le digo, pues, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Que dos de nuestros intelectuales más lúcidos no son, ¿no? Digamos, no sabía eso, ¿no? Rostorovsky, mire, ya, no sabía eso, ¿no? Muy bien. Mire, ya, interesante, ¿no? Entonces ven, jóvenes, ¿no? Entonces renuncio a mi grado de magíster otorgado por San Marcos. Me ha formado en Plaza San Martín. Mi hija también ha escuchado esos debates de Plaza San Martín, jóvenes, ¿ah? Sí, ahí le he llevado ahí. Aunque no le gusta conversar mucho, ¿no? Son bien cerrados, ¿no? Muy bien, ¿no? Así es, así es. An- Mi pastor, ¿quién? Lord Jaime, ya. Muy bien.
Entonces, jóvenes, ¿por qué González Prada es positivista? ¿Por qué González Prada es positivista, jóvenes? ¿No? Porque González Prada, estimados jóvenes, tiene un libro, El tonel de Diógenes, un conjunto de artículos que prueban su anarquismo, y hay una cita que pone Salazar Bondi en este librito que les estoy comentando, donde González Prada más o menos dice lo siguiente, ¿no? En milenios de religión, Occidente avanzó poquísimo, ¿correcto? En milenios de filosofía avanzó poquísimo, pero en 2 siglos de ciencia positiva avanzó mucho. Lo que está diciendo González Prades, los 3 estadios, pues, ¿no? Si la ciencia te permite avanzar, decía él, ¿qué haces enseñando religión y filosofía? Eso no sirve para nada, decía. No, no dice no sirve para nada, dice, eso no ha hecho mejorar a ningún país. Lo que hace mejorar y desarrollar un país es la ciencia, ¿no? O sea, esa lectura es una lectura positivista, ¿correcto? ¿No? Y además que González Prada, según Mariátegui, detecta el problema del indio, ¿no? Y habla de este famoso los dos Perús, ¿no? Jóvenes, ve igual un limeño a uno de Huancavelica, el policía se comporta igual si nos ve a nosotros en una marcha que cuando está en una marcha en Ayacucho. No. No, lamentablemente. Eso me ha llevado a escribir este artículo que estoy escribiendo, jóvenes. Viendo las noticias me di cuenta que no los tratan igual. ¿Por qué? Entonces estoy viendo ahí el racismo histórico, ¿no? Cómo se ha institucionalizado y cómo se expresa en la actualidad. Hay discotecas en Larcomar, Miraflores, que no dejan entrar a gente que tenga ciertas características. Ya la multaron, pero siguen. Y mis alumnitos, ¿no? De una universidad bastante, digamos, pituca, para decirlo de algún modo, me han contado en mis clases de ética, ¿no? Profesor, fuimos a una discoteca, nos dejaron pasar y a uno dijeron, ¿tú a dónde vas? ¿Así? Sí, y a mí me cobraron la entrada 50, ya 300 soles. Yo no sé por qué no voy a esos lugares, ¿no, jóvenes? Vivo en La Victoria, jóvenes. Y entonces, digamos, ¿no? Entonces, ahí como que, ¿no? Claro, jóvenes. Ahí yo vivo en el barrio de Humareda. ¿Han visto los óleos de Humareda o no? No lo han visto, ¿ve? Joven, ¿qué hacen? Viendo TikToks ahí, jóvenes, vieron, ya, uy, ya, ya. Viven en Santa Catalina, ¿no? Yo vivo en el Porvenir. ¿Qué pasa? Juego el mundialito, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces, ya, eso detectó, ¿no? Detectó. No, nunca jugó el mundialito, jóvenes, si no, no estaría ileso, ¿ah? Más patadas hay ahí. Pero sí voy a verlo, porque mi papá vive cerquísima, ¿no? Así que sí, jóvenes, ¿no? Entonces, ahí está, González Prada detectó, ¿no? Ese problema, ¿no? Espiritualismo, a ver, acá sí debemos hacer, y acá les voy a dar una clasecita de espiritualismo porque no lo hemos visto, pues, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cómo me discriminan, no? ¿Por qué creen que vivo en Santa Catalina? O sea, yo digo que vivo en La Victoria. Es un racismo, ese es un racismo invertido, jóvenes, ¿ah? ¿No? Muy bien. En la universidad mis amigos también me decían eso, cuando yo decía, yo vivo en La Victoria. Oye, yo pensaba que tú vivías en San Luis, en San Borja, me dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Le decía, ¿qué pasa? Ah, Gamarreta, Gamarra, joven, mi polito, ¿qué pasa? Ya, ya, jóvenes, dejemos el chiste y ahora sí, volvamos a la filosofía. Espiritualismo. A ver, el espiritualismo, jóvenes, es una filosofía que surge, jóvenes, contra el positivismo. Pero lo interesante, miren acá, es que reacciona contra, y esto es importante, contra el reduccionismo. Reduccionismo, ¿correcto? Reduccionismo positivista. ¿Qué es el reduccionismo? A ver, ojo con eso, ¿ah? Porque a veces la gente tergiversa las cosas.
Los espiritualistas, ¿quién es el espiritualista, por ejemplo, en Europa? En Europa el espiritualista es Henri Bergson, en Francia, critica a Comte, su paisano. Porque él dice, la ciencia está bien, pero la ciencia no puede explicar todo, jóvenes, ¿correcto? Necesitamos, estimados jóvenes, o sea, la ciencia no puede explicar todo. Un ejemplo. ¿Qué sociedad ha desarrollado mejor la ciencia, Japón o Perú? Japón. Japón. Muy bien, estimada Adela. La pregunta que le voy a hacer a Adela es, ¿en qué sociedad hay más suicidios? ¿Japón o Perú? Japón. Japón. Lo que quiere decir que la ciencia hace bien muchas cosas. Nadie está criticando la ciencia, pero la ciencia tiene sus límites. La ciencia no le da sentido a la vida humana, ¿correcto? No le da sentido a la vida. Nos da comodidades, pero paradójicamente en sociedades donde hay más comunidades, la gente se suicida más. Vean este documental, se me dio el nombre, La teoría sueca del amor. Es un sueco que se va al África, ¿no? En una parte del documental. Y él dice, en mi país todo está bien, gano muy bien, todo, pero la gente es fría, las personas mueren solas. Pero acá en África, la gente me agradece, hay un calor humano, dice, ¿no? Bueno, además que esa persona es noble, no lleva sus saberes médicos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿ven? Eso diría un espiritualista. La ciencia está bien, ¿ah? No. Hay gente que yo he escuchado que dicen, los espiritualistas deberían traerse abajo la ciencia. Mentira, la ciencia tiene fines, logros, está bien, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, el espíritu. El espíritu es una realidad que va más allá de lo empírico. No hay una ciencia que estudie el espíritu. Y eso tiene que ver con la libertad, ¿correcto? Y el máximo representante es Alejandro Deusto. Miren todo lo que es Alejandro Deusto. Hoy día me enteré también en este librito. Ya lo había leído en Salazar Bondi, pero acá ponen más cosas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Alejandro Deusto, rector de San Marcos, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación, o sea, era un intelectual de primera, había viajado al extranjero a traer teorías pedagógicas. Alejandro Deusto creía que la vida en la que se expresa la libertad era la vida estética. Claro, porque él decía que en la vida laboral yo nunca, no siempre soy libre, ¿no? ¿Correcto? En la vida religiosa tampoco, pero cuando yo creo, sí soy libre, ¿no? Puedo crear un cuento, una novela en la que le sale una colita de cerdo a un personaje, ¿correcto? ¿No? O puedo crear un libro, todos los libros son así, ¿no, jóvenes? O sea, se abre y uno va viendo página por página. Pero hay un poemario peruano que uno lo desglosa. Son 5 metros de poemas. Epígrafe. Lee este libro como quien pela una fruta. ¿Quién escribió ese texto? Oquendo de Amat, ¿correcto? Entonces, las ideas de Deusto son interesantes, estimados jóvenes, en este punto, pero tiene sus sombras. Deusto creía que el indígena era una raza agotada, ¿correcto? Miren qué dice, ¿ah? Eso es una cita de Alejandro Deusto, ¿ah? El Perú debe su desgracia a esa raza indígena que ha llegado en su disolución psíquica a obtener la rigidez biológica de los seres que han cerrado definitivamente su ciclo en la evolución y que no han podido transmitir al mestizaje las virtudes propias de razas en el periodo de su progreso. Incluso más abajo dice, no hay que gastar dinero en la educación de los indígenas, ellos no sirven para eso, ¿no? Alejandro Deusto estaba imbuido de todas las ideas de lo que ustedes en historia llaman o denominan república aristocrática. Y como ustedes ya saben, una de esas ideas era que para mejorar la raza peruana se invitaba a los extranjeros a venir al Perú
ingleses, franceses, alemanes. Claro, ustedes pueden empezar, profesor, ¿por qué no se enseña ideas de filósofos tan viejos, ¿no? Del siglo XIX, comienzos del XX? Jóvenes, ¿la gente sigue creyendo eso? ¿Hay razas? ¿Existen razas, jóvenes? Acá voy a ver si Pedroso les ha enseñado los últimos descubrimientos genéticos. Si no les ha enseñado, pregúntenle. ¿Existen razas, jóvenes? La distinción genética entre nosotros y un europeo es de 0,1, ¿no? No hay razas. Eso es un mito. La única raza es la raza humana. Las diferencias, obviamente, son adaptaciones al medio. Las personas que estamos más cerca al Ecuador, como nosotros, desarrollamos una pigmentación en la piel para que nos proteja frente al sol. Las personas blancas más bien quieren absorber mejor la luz, por eso su piel es blanca. ¿Por qué en el África tienen la nariz más ancha? Porque como hay más calor, necesitan respirar más aire fresco. En cambio, en las sociedades europeas donde hace frío, tener la nariz ancha implicaría que te enfermes más de una gripe o algo, por eso su nariz no es así, pero eso no quiere decir que el blanco sea superior, todo lo que creían las personas de la República Aristotélica. ¿Y la gente sigue creyendo eso? Sigue creyendo eso, pues, ¿no? ¿Correcto? Yo recuerdo que una vez me hice amigo de una chica yugoslava, creo, en San Marcos, fue de intercambio, literatura, y la conocí en la biblioteca y conversábamos, ¿no? Y mis amigos me decían, ¿quieres mejorar la raza? Me acuerdo que me decían eso, ¿no? O sea, no sé por qué decían eso, ¿no, jóvenes? Entonces, se dan cuenta y eso siempre, ¿no? Hay siempre eso, ¿no? Entonces, sigue dándose eso, ¿no? Entonces, tiene que ver, digamos, con que ustedes también creen eso, jóvenes, ¿no? Uy, jóvenes, ¿no? A ver, entonces, jóvenes, eso ya vimos, ahí está el espiritualismo. Filosofía social, ya. Miren, en el boletín que hay, no hay mucha información, porque ese es un debate muy interesante. Aya Mariátegui. Hay un prólogo, yo tengo una edición de los 7 ensayos, facsimilar, donde el prólogo lo escribe, creo que es Basadre. No es Basadre, ¿no? Un muy buen prólogo, ¿ah? Que resume muy bien este debate Aya Mariátegui. A ver, para recordarlo más o menos, ¿no? Ambos eran marxistas, pero ambos se peleaban por quién era el verdadero marxista en el Perú, ¿no? Si Mariátegui o Aya. Claro que Aya luego, por estudios que he leído, Aya de la Torre deviene más en un hegeliano con esto del tiempo, espacio histórico. Cada país tiene su tiempo, espacio, digamos, histórico, ¿correcto? ¿No? Ellos eran amigos incluso, porque había una universidad popular, creo que González Prada se llamaba, cuando lo expulsan a Aya, o a Mariátegui, no recuerdo, eso ya en la mente me falla. Uno de ellos dos era rector y le deja al otro. Eran amigos, pero ya cuando vuelve de Europa Mariátegui, ya comienza a tener más choques con Aya de la Torre, ¿no? Entonces, hay diferencias entre ellos porque, por ejemplo, a ver, los dos eran marxistas, pero el método de Mariátegui era el método dialéctico, materialismo dialéctico, o sea, marxista fiel. En cambio, el de Aya, que es más hegeliano, era el espacio-tiempo histórico. ¿Correcto? Uno. Dos. ¿Qué clase iba a llevar la revolución? Porque el APRA era un partido revolucionario, ¿no? O sea, claro, el APRA era un partido antiimperialista, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ya sin comentarios, sin comentarios. Entonces, clase revolucionaria para Mariátegui, ¿no? Era el obrero, ¿correcto? En cambio, para Aya era la clase media, porque el obrero todavía no estaba, ¿no? Hay diferencias. Pero bueno, eran movimientos sociales. Los de la clase media, sí es, ¿no? Sí, 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 eran movimientos distintos, ¿no? Y bueno, la teología de la liberación, ajá. A ver, la teología de la liberación es interesante porque ustedes saben que el marxismo, espérame un rato, jóvenes, porque ustedes saben que el marxismo, estimados jóvenes, dice que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué quiere decir que la religión es el opio del pueblo?
Que el marxista quería que el revolucionario o el marxista haga la revolución, pero el cristiano más estaba pensando en la otra vida. Entonces no era útil para la revolución. Por eso cuando uno lee la Biblia, es como que opio, una droga. Es no ver tus problemas reales, ya. El padre Gutiérrez critica eso, ¿no? El padre Gutiérrez dice que si uno lee atentamente los evangelios, Nuevo Testamento, se da cuenta que en la religión cristiana hay lo que él llama una preferencia de los pobres, ¿correcto? O sea, Jesús era pobre. Jesús solo hacía milagros o solo hizo milagros a pobres. Hay un pasaje muy bonito de la Biblia donde un chico adinerado le dice: Jesús, ¿qué puedo hacer para ir al reino de los cielos? Deja todo y sígueme, ¿correcto? Y hay un pasaje mucho más bonito donde Jesús separa a las personas en dos bandos, a los de la izquierda, los malditos, y a los de la derecha, los bienaventurados. Y le dice a los de la izquierda: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve en el hospital y no me fuiste a ver, estuve en la cárcel y no me diste ver, tuve frío y no me cubriste, por eso vas a ir al castigo eterno. Y ellos le dicen: pero Jesús, yo cuando te vi con frío, hambre, sed en la cárcel. Y Jesús le dice: si no lo hiciste con el más pequeño, con el pobre, no lo hiciste conmigo. Ese pasaje de la Biblia me gusta porque Jesús se identifica con el pobre, lo que quiere decir que el ingreso al reino de los cielos no va a ser si yo voy al Señor de los Milagros o si voy, digamos, a misa. Va a ser como trato a los pobres. No, es un accionar el cristianismo, ¿correcto? Entonces la teología de la liberación cree que ese discurso de los pobres es perfecto en Latinoamérica, porque en Latinoamérica es un continente, digamos, pobre. Bueno, el África eh, también, ¿no? Y por ahí reconstruye, por ahí reconstruye. Pero el padre Gutiérrez, que es el fundador de la teología de la liberación, junto con uno de Guatemala y un brasileño, estuvieron a punto de ser excomulgados. Recuerdo que tengo un amigo que sigue la teología de la liberación y me pasó un documental, está en YouTube. Dura, ponen teología de la liberación, sale un documental de todo el movimiento en Latinoamérica. Y hay una parte muy graciosa donde viene Juan Pablo II y un cardenal de izquierda además, ¿no? De Guatemala, de Centroamérica, no recuerdo de dónde era, se arrodilla, ¿no? Y se ve que Juan Pablo II lo está resondrando, ¿no? Porque, claro, la iglesia no vio bien la teología de la liberación, ¿no? Ratzinger, el papa que abdicó, se peleó con el padre Gutiérrez, ¿no? Y además es un gran intelectual, ¿ah? Yo tengo entendido que es el intelectual peruano más citado en los libros, ¿no? O sea, es una filosofía que surge acá, ¿no? ¿Correcto? Sí, no, no recuerdo, Jorge, ¿ah? Sería mentirte, porque es ese documental, y por eso me gusta leer, jóvenes, porque cuando yo veo documentales recuerdo cosas, pero no tanto. En cambio, cuando leo es muy difícil que lo olvide, ¿no? Tengo memoria más apegada a la lectura, ¿no? Más que a, digamos, a eso, ¿no? No lo recuerdo, pero el documental está muy bueno, es un 25 minutos además, ¿no? Muy bien, jóvenes, así que llegamos ahora a este debate, ya, a este debate. Muy bien. Creo que las preguntas vamos a comenzar la siguiente semana con las preguntas, jóvenes, para hacer esto con tiempo necesario, ¿ya? A ver, ya vimos todo el decurso, ¿correcto? Eh, o sea, todo el decurso de los siglos, de los periodos de la filosofía. Ahora estamos en el siglo XX y nos vamos a preguntar: ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? Augusto Salazar Bondi dice que no. Dice, miren, él dice que no había antes la guerra y después tampoco. ¿Por qué? Porque es una filosofía imitativa. ¿Qué es imitativa? Que copia movimientos europeos. Por ejemplo, ¿dónde surgió la escolástica? Europa. Ilustración, Europa. Romanticismo, Europa. Positivismo, ¿no? Esto no se los dije, pero tan alienados somos, tan imitativos. El positivismo estaba de moda en Europa. Alejandro Deusto era positivista. Pero cuando Europa se puso de moda el espiritualismo, él se cambió al espiritualismo, ¿no? O sea, seguimos. El marxismo, ¿dónde surge? También en Europa. Entonces, imitamos los movimientos. Hasta en la música.
¿Han visto La Sociedad de la Nieve? ¿Han visto la película La Sociedad de la Nieve? Ya. En esa película, por ejemplo, ¿no? Yo la vi con alguien y me dijeron, oye, qué buen rock está sonando, ¿ah? Y yo le dije, ese grupo es uruguayo, ¿no? Si no me equivoco, es los Mockers o los Shakers. Porque si ustedes siguen la historia del rock latinoamericano, los primeros grupos cantaban en inglés. Avenida Telégrafo en el Perú, de Polo Libre, los Shakers y los Mockers. O sea, imitamos jóvenes, ¿no? Hay un David Guetta, ¿no? Acá también, ¿no? Hay uno que está ahí moviendo, ¿no? Digamos, imitamos, ¿correcto? ¿Y cuál es el problema, jóvenes, por ejemplo, el programa Yo Soy, ¿no? Ese es un ejemplo de que somos una cultura imitativa, ¿no? Creen sus canciones, ¿no? ¿Qué hacen, digamos, ¿no? Yo soy, no sé. Además, ¿para qué quiero escuchar a Axl Rose si Axl Rose está vivo? Ya, pues quisiera escuchar, no sé, pues al doble de, digamos, Freddie Mercury, ¿no? Porque está muerto, pues, ¿no? Pero, digamos, Axl Rose está vivo, ¿no? Correcto, así que bueno, ya, pero ya, digamos, es así, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de que sea imitativo? Que cuando tú te compras una ideología, un ismo europeo, el istmo europeo responde a problemas europeos, no a problemas latinoamericanos. El mejor ejemplo es el marxismo. Marx dice en el Manifiesto Comunista que el marxismo es una ideología para las sociedades europeas altamente desarrolladas. Entonces, claro, alguien podría decir, profesor, ¿Marx discute el problema del indio? No, pues porque ese no es un problema en Alemania. Marx discute los problemas de Inglaterra, Alemania, en los lugares donde estuvo, porque lo votaron de varios países, ¿no? De Francia, ¿no? Porque andaba organizando los obreros y más, ¿no? Pero discute esos problemas. Entonces, ese es el problema cuando tú te compras una ideología extranjera, ¿correcto? Que discutes un problema extranjero. Yo recuerdo que un día fui a unas conferencias de filosofía, expuse en una universidad, y me quedé a escuchar, ¿no? Y un chico estaba hablando sobre la desobediencia civil en John Locke. Lo hizo muy bien, ¿eh? Una persona del público es una pregunta muy pertinente. Dijo, pero ese problema quizás tenga sentido en Europa, en Inglaterra, que la gente sigue la norma. Pero en el Perú, hablar de desobediencia civil, si todos desobedecen la ley. Acá más bien tendríamos que pensar cómo hacer que la gente obedezca las leyes. Entonces ese es el problema. Pues John Locke discute problemas ingleses, no problemas latinoamericanos. Entonces ese es el problema cuando leemos filósofos europeos, que discuten problemas de sociedades europeas, ¿no? Para el alemán, el musulmán es un extranjero, ¿no? No es propio, pero el Ashaninka, el Huitoto, el Aguajún, el Aymara, para mí no es un extranjero. Son peruanos como nosotros, ¿ven? Entonces no podemos, diga, Habermas reflexiona sobre estos temas, pero no como lo haría un peruano o latinoamericano, ¿correcto? Y eso hace que la filosofía sea alienada. O sea, cuando tú lees a un filósofo latinoamericano, la filosofía representa la pérdida de su modo de ser. Yo suelo explicar este tema con un cuentito que me gusta mucho de, digamos, Julio Ramón Ribeiro, que se llama Alienación. No sé si lo han leído. Es un afrodescendiente, ¿correcto? Que se enamora de Keka, una chica, digamos, caucásica, blanca, ojiverde, y que un día estaba jugando vóley y la pelota cae cerca a Roberto y Roberto se acerca y le da el balón y le dice 5 palabras que marcan su vida, ¿no? Yo no juego con zambos. Entonces él se da cuenta que las chicas le hacían caso a los blanquiñosos y se echaba talco, se laseaba, se echaba agua oxigenada. Luego se dio cuenta que el blanco peruano imita el blanco estadounidense, comenzó a querer imitar al estadounidense mismo, paraba por Larcomar y más, un alienado. Y muchas prácticas de nosotros son prácticas alienadas. Por ejemplo, en Navidad, chocolate caliente, ¿no? 28 grados, 25 grados, tomando chocolate caliente, ¿no? O sea, no sé, ¿no? De pronto ves The Big Bang Theory, ¿no? Y te das cuenta que Sheldon come sus granolas, ¿no? No, no es granola, no es, no sé, algo con yogur, ¿no?
y tu mamá te trae tus 7 semillas con pan con camote y tú reniegas, ¿no? Te alienas. O de pronto voy viendo series y me doy cuenta que yo no me parezco, ¿no? A lo de las series. Y más, entonces nos alienamos, ¿correcto? Entonces también nos alienamos filosóficamente, ¿correcto? Sí, yo me acuerdo, jóvenes, que mi pequeña hijita cuando estaba en cuando ella estaba en el nido, ¿no? 4 añitos, ¿no? En su cartita de Navidad, ¿no? Quiero conocer la nieve, decía, ¿no? Se molestaba porque en el mundo de Pepa sí nevaba, dice ella, ¿y por qué acá en Perú no nevaba, ¿no? Y yo le prometí hacerla conocer la nieve, ¿no? Y me la llevé acá a Ticlio. En Ticlio hay nieve, jóvenes. Sí, mi papá también me llevó a Ticlio, ¿ah? Ah, ¿quieres nieve? Vamos a... Sí, sí, sí. Entonces, cumplí mi promesa, jóvenes, ¿no? Yo no dije nieve norteamericana, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, sí, hace un frío tremendo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos así? Acá viene una teoría interesante de Salazar, la teoría de la dependencia económica que genera una dominación cultural. Ya, esta idea ya es marxista. Estructura, superestructura, ¿no? A ver, para que lo entiendan en buen cristiano. Ustedes dependen de sus padres. Lo que quiere decir que sus padres le pueden decir, ya, muy bien, elige cualquier carrera menos filosofía, literatura, arqueología o cualquiera de ciencias sociales y letras, salvo comunicación social, ¿no? Eh, Como dependes de ellos, te pueden dominar. Ya, eso que ocurre, ahora, no toda dependencia genera dominación, ¿ah? ¿Correcto? Pero podría generar. Eso también ocurre entre países. Entonces, lo que dice Salazar Bondi es que mientras nosotros no tengamos una independencia económica y tengamos deuda externa con Estados Unidos y más, nos van a dominar culturalmente. Entonces, primero hay que independizarnos económicamente y luego esto va a venir. Y esa tesis es marxista, pues. La estructura determina la superestructura. ¿Correcto? Muy bien. A ver, creo que ahí, ¿no? Ahora, jóvenes. Leopoldo Sea, filósofo mexicano, condiscípulo, porque Salazar Mondi llevó cursos en la UNAM, y él conoció a Leopoldo Sea, creo que su profesor fue José Gauss, si no me equivoco. Leopoldo Sea, jóvenes, dice que la filosofía latinoamericana no es imitativa. ¿Por qué? Porque a pesar de tener, o sea, claro, lo que dice Leopoldo Sea es que, claro, tú puedes importar un mismo europeo como la escolástica, pero le pones tu sello propio, y eso es cierto. La escolástica latinoamericana, ¿qué discutió? El problema del indígena. Eso nunca lo discute Santo Tomás de Aquino, ni Ockham, ni toda la pléyade, ¿no? De, digamos, filósofos escolásticos, ¿correcto? Entonces, ¿no? Ilustración, independencia de América, o sea, lo que quiere decir, ¿no? Leopoldo Sea, es que puedes adoptar un ismo y además que los latinoamericanos adoptan varios ismos. A mí me parece muy interesante. La primera vez que abrí los 7 ensayos de Mariátegui, me di con una sorpresa. ¿De quién es el epígrafe? La frase célebre. ¿De Marx? ¿De Engels? ¿De Lenin? Es de Nietzsche. Lo que yo le pido a la posteridad, ¿no? Es que reconozca que le pongo toda la sangre a mis ideas, ¿no? También tiene ideas de, digamos, claro, espiritualidad, o sea, tiene varias corrientes, es un poco ecléctico, ¿no? Pero claro, fundamentalmente marxista, ¿correcto? Y por eso hemos discutido nuestros propios problemas, desde el mismo, ¿no? Contacto, ¿no? Problema del indígena, la independencia de América, miren, el mejor destino, o sea, cuál es la mejor forma de gobernar América, ¿no? El espiritualismo, o sea, digamos, sí, nuestro problema. Es más, Leopoldo Sea le dice algo así, ¿no? Es más, señor Salazar Bondi, este mismo problema que discuto con usted, ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? ¿Es un problema occidental o latinoamericano? ¿Qué dicen ustedes? Este mismo problema que estamos discutiendo, ¿qué es, occidental o latinoamericano? Latinoamericano. Y él habla, él tiene una palabra, ¿no? Que dice que siempre discutimos problemas
importantes para nuestra región. Entonces, podemos adoptar una filosofía como el marxismo, pero hacemos lo que hizo Mariátegui. Con el marxismo discutimos un problema que Marx nunca discutió, el problema del indio. ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, ¿a quién le creen ustedes, jóvenes? ¿A Sea o a Salazar Bondi? Sea, Anthony, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso tiene que ver, jóvenes, con, digamos, ¿no? Perspe- perspectiva, ¿correcto? ¿Alguna duda, jóvenes? Si no la hay, comenzamos el día sábado respondiendo las preguntas de hoy día, ¿ya? Porque a mí me parece que Estefanía le dice, nos vemos 8:30, ¿no? Entonces, no quiero tampoco quitarle su cena bien merecida. Ya tuvieron su alimento espiritual, ahora vayan por su alimento corporal, ¿no? Muy bien, gracias también, Antonio.